Muy buenas tardes, mi nombre es Valeria Villamil. En este caso voy a explicar la teoría conductista. En este caso la teoría conductista es donde el docente es el dador principal del conocimiento y el alumno se debe limitar a aprender estos conceptos. El docente usualmente hace uso de estrategias de tipo conductuales en la entrega de estímulos o utiliza incentivos con el fin de obtener una respuesta del estudiante, ya sea positiva o negativa, es decir, un condicionamiento. En este caso tenemos los autores representativos, algunos de ellos son Pavlov, Skinner y Burrus Frederick. Como tal, en la concepción del aprendizaje se presume de una postura en la que todas las conductas del ser humano se determinan por un estímulo o respuesta. El aprendizaje se basa en la memorización. En el proceso de aprendizaje es un proceso observable, pues su enfoque de estudio es fuertemente empírico. El aprendizaje es basado en la observación de cómo actúan los estudiantes en torno a un estímulo, ya sea positivo o negativo. Y el aprendizaje depende del manejo de los estímulos y o del medio ambiente. En este caso, el rol del profesor. Él es el dador del conocimiento, quien lo emplea o enseña según las necesidades. Finalmente, cuantifica los procesos o pues los evalúa. El docente es el eje fundamental en el aprendizaje, pues es quien tiene todo el conocimiento y es quien evalúa el comportamiento de los alumnos con el objetivo de modificar sus conductas. Tiene el control del conocimiento o estímulos del alumno, posee un rol activo y directivo, es más como un discurso. El rol del estudiante es adoptar los contenidos ofertados por el docente de manera pasiva para aprenderlos. El estudiante debe memorizar y aprender todo el contenido dado por el docente con el objetivo de obtener un reconocimiento o premio, pues al contrario sería castigado, dado que el método se basa en estímulo, castigo y respuesta. Y el estudiante tiene un rol pasivo, pues se limita a obedecer órdenes. Las interacciones estudiante-profesor. El docente es el dueño del conocimiento, por lo tanto su posición relacional de valor se sienten más importantes que la del estudiante. El docente emite y el estudiante intercepta. Y el docente da su discurso educativo para posteriormente evaluarlo y el estudiante se concentra en aprenderlo. El proceso de transferencia o mediación es simplista, estímulo, respuesta, recompensa. Y el docente es quien tiene el conocimiento y busca transmitirlo a sus alumnos por medio de estímulos. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Jensi Santa. Bueno, según este cuadro comparativo, la teoría constructivista, sus autores pues, representativos serían Lev Vygotsky, Jean Piaget, David Ausubel y Brunner. Según pues, la concepción de aprendizaje, la teoría constructivista, la concepción del aprendizaje se basa en el desarrollo de estructuras lógicas, las cuales provocan que la persona incremente su capacidad mental y genere mayores habilidades. El aprendizaje significativo pues se busca que el estudiante lo relacione con sus saberes previos, más no que éste sea memorizado o mecánico. En el proceso de aprendizaje se basa en construir conocimientos nuevos en base a los aprendizajes previos. Lo nuevo se construye siempre a partir de lo adquirido y lo trasciende. Piaget 1992. Esto se puede evaluar desde el inicio de la niñez, donde el bebé nace con los reflejos básicos de succión y en base a estos puede adquirir conocimientos más complejos que dentro de su proceso de desarrollo le permitirá adaptarse a su medio. La autonomía es uno de los puntos fundamentales de esta teoría, pues se infiere que el estudiante debe ser el actor principal en la construcción de su conocimiento, así como el trabajo grupal, ya que este también se construye en base a la interacción. Con la información adquirida de su entorno, el estudiante transforma la interpretación y construye hipótesis afines para posteriormente concluir en una decisión. Aquí el rol del profesor, según la teoría constructivista, invita y construye entornos participativos y colaborativos. Es el encargado de promover un espacio de confianza y empatía donde cada uno de sus alumnos puede expresarse y cuestionar libremente, además de valorar sus intereses y diferencias. Emplea elementos de trabajo diversos, físicos e interactivos, además de ser el orientador del trabajo. En el rol del estudiante,
Aquí pues ya en esta teoría constructivista, que es la que estoy explicando, el rol del estudiante debe interactuar entre sí para promover el aprendizaje de manera activa y colaborativa. Este es el ente principal del aula, pues será quien aproveche las herramientas brindadas por el docente y será el encargado de construir su propio conocimiento. Interacciones estudiante-profesor. Las interacciones se basan en un intercambio de conocimientos entre el estudiante y el profesor, donde según Coloma, Tapón 1999, el alumno elabora y construye sus propios conocimientos a partir de su experiencia previa y de las interacciones que establece con el maestro y con el entorno. Esto está en la página 4. Interacción emotiva y afectiva, generación de lazos de confianza y comunicación en doble vía. En el proceso de transferencia o mediación, inicialmente busca reconocer los conocimientos previos con los que cuenta el estudiante para continuar con su proceso de aprendizaje en base a estos. El estudiante adquiere información ofertada por el docente, pero es él mismo el responsable de su aprendizaje mediante la exploración, invención o locura. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sharon Duque y hoy en compañía de Manuel Torres, María Jensi Santa, Natalia Castaño y Valeria Villamil vamos a hacer el análisis sobre los 3 casos de este nuevo reto del proceso de aprendizaje. El primer caso o la primera situación que se presenta en la cotidianidad del colegio se plantea como un día de colegio en proceso de evaluación. La concepción de aprendizaje es que en esta estrategia empleada por el docente se caracteriza por estar planteada desde una concepción constructivista del aprendizaje y la pedagogía. Proceso de aprendizaje. El docente busca fomentar en sus alumnos espacios alternativos de aprendizaje que sirvan de herramientas dinámicas y efectivas en función de la adquisición del conocimiento por parte de los estudiantes. El rol del profesor dentro de esta estrategia de aprendizaje es el de mediador, pues no es él directamente quien da la cátedra, sino que por mediación suya los alumnos tienen un espacio de aprendizaje autónomo y colaborativo fuera de los estándares de la educación clásica. Por su parte, el estudiante desempeña un rol como aprendiz autónomo, pues reconoce la importancia del conocimiento y el aprendizaje y su presencia en diversos espacios cotidianos de su realidad particular. Además, el estudiante logra determinar que el docente puede propiciar espacios novedosos que resultan amenos y por lo tanto más efectivos y exitosos en cuanto al objetivo general de la educación, que es el conocimiento. Interacciones estudiantes-profesor o el proceso de la transferencia o mediación. La interacción entre el estudiante y el profesor en esta estrategia de aprendizaje es intrínseca, pues el docente no está imponiendo su cátedra como es de costumbre en la escuela clásica, sino que está propiciando espacios de discusión, debate, aprendizaje colaborativo y en especial aprendizaje autónomo. Situación escolar número 1. Un día de colegio en proceso de evaluación. Al acercarse la llegada del final de año, un docente se dispone a preparar la estrategia para evaluar los desempeños de los estudiantes de su clase asociados a 3 temas asociados con una situación de aprendizaje, con el objetivo de cambiar un poco los estándares de evaluación tradicionales, centrados en el examen de conocimiento con preguntas de opción múltiple y única respuesta. El docente ha diseñado la siguiente estrategia. Primero, pedirá a sus estudiantes que se organicen por grupos de trabajo. A cada grupo le entregará una pregunta de argumentación relacionada con cada uno de los 3 temas de evaluación, de modo que cada grupo tendrá 3 preguntas que responder. Posteriormente, se brindará un tiempo de 15 minutos a cada grupo para que colaborativamente discuta, prepare y justifique sus respuestas con ejemplos de la vida diaria. Luego de esto, cada grupo contará con un tiempo de 5 minutos para presentar sus argumentos en torno a cada pregunta. Y posterior a ello, el resto de grupos también tendrán 5 minutos para discutir las respuestas emitidas. La calificación final de cada grupo será acordada por todos los grupos y tendrá en cuenta la autoevaluación realizada internamente en cada grupo. Situación escolar número 2. Se titula "Es el final del día escolar y 2 profesores dialogan sobre el comportamiento de los estudiantes". En medio de un espacio de conversación matutino, 2 profesoras conversan en torno a la siguiente situación. Juana, estoy pensando en una estrategia para implementar en mi salón de clases que me permita evaluar el desempeño de mis estudiantes y generar motivación en ellos hacia su proceso de formación. Sandy, ¿qué tal si empleas el método de las caritas?
A mí me funciona bastante bien. Juana, ¿cómo funciona ese método? Sandy, cuando se portan bien en clase y realizan sus deberes académicos adecuadamente y a tiempo, yo les doy caritas felices que luego pueden intercambiar por más tiempo de recreo o de dibujo. Pero cuando se comportan mal o no cumplen con sus tareas, no les doy caritas e incluso les quito algunas que ya hayan ganado. Juana, ¿y te funciona? Sandy, por supuesto, la mayoría de las veces los mantiene controlados, hace que cumplan con sus deberes y a mí me pone ante ellos como una figura de autoridad. Es un método sencillo que te permite modificar y moldear la conducta de tus estudiantes controlando ciertos estímulos ambientales que pueden ser de interés para ellos o que les pueden generar un castigo. Juan, y a la hora de trabajar en grupo, ¿cómo manejas esa estrategia? Sandy, bueno, en grupo es un poco más difícil de manejar, dado que al menos a mí me interesa sobre todo priorizar el aprendizaje individual y al trabajar en grupo no tendría cómo discriminar el aprendizaje de cada uno de los miembros. Sin embargo, creo que también podría funcionar si haces análisis individuales dentro de cada grupo. El análisis de la situación. Concepción del aprendizaje. Esta estrategia empleada por el docente está planteada desde una concepción conductista del aprendizaje y la pedagogía. El docente en este caso busca imponerse como una figura de autoridad y fomentar en sus alumnos cierto temor que funge como herramienta de control disciplinario y académico. El rol que cumple el profesor dentro de esta estrategia de aprendizaje es el de juez, si se le puede llamar así, pues juzga indiscriminadamente los actos de los estudiantes y discierne según su criterio qué es correcto y qué no lo es. Esta actitud reivindica al docente como una figura superior jerárquicamente ante los estudiantes y está generando espacios de tensión en el aula. El rol del estudiante es simple, pues éste únicamente se ha de empeñar en hacer lo que el docente le solicite. Resulta bastante peligrosa la estrategia de las caritas, pues no fomenta una sana competencia, sino que desarrolla en los estudiantes un condicionamiento que influye directamente en su manifestación pura de la personalidad, pues los jóvenes son y hacen lo que el sistema educativo de turno les diga que sean y hagan. Las interacciones entre el estudiante y el profesor o el proceso de transferencia o mediación dentro de esta estrategia es de manera directa, pues el docente está ofreciendo un estímulo, en este caso una carita feliz, para que el alumno esté dentro de lo pretendido por el docente, tanto en el ámbito académico como disciplinario. Bueno, entonces a mí me corresponde el caso 3 y este dice, se llama reunión de docentes, compañeros de equipo. Para desarrollar un tema específico ligado a su clase, un docente implementa la siguiente estrategia pedagógica para desarrollar un tema particular. En primer lugar, ha enviado previamente a sus estudiantes unas lecturas asociadas al tema de la sesión. A cada estudiante le ha pedido que antes de comenzar la lectura anote en una hoja en blanco aquellas ideas que se le vienen a la mente cuando piensa en el tema de la clase y que también ubique algunos conocimientos previos sobre el dicho tema que se hayan adquirido en otras asignaturas. Posteriormente se les ha pedido a los estudiantes que relacionen dichas ideas con experiencias previas y situaciones cotidianas que permitan entenderlas y ejemplificarlas de forma práctica en situaciones reales. Finalmente pide a los estudiantes que realicen una revisión detallada de las lecturas, identifiquen ideas centrales y construyan mentefactos conceptuales y cuadros comparativos que le permitan organizar dichas ideas y contribuyan a que se puedan identificar las relaciones lógicas y conceptuales que pueden haber en torno al tema central del aprendizaje. Entonces, según el análisis de este caso, la teoría es, la teoría que empleó el docente, en este caso es la cognitiva. La construcción de aprendizaje. Se enfoca en la adquisición del conocimiento de manera estructural, recibiendo información de manera organizada, almacenada y localizada. Los estudiantes adquieren conocimiento no por lo que hacen, sino por lo que ya saben y por cómo la adquieren. Es una actividad mental que implica una codificación interna y una estructuración del estudiante. En proceso de aprendizaje, el aprendizaje se da cuando la información es almacenada en la memoria de manera organizada y significativa. Para esto se pueden utilizar organizadores, analogías, relaciones jerárquicas, matrices, etc. Todo esto con el objetivo de ayudar a los estudiantes a relacionar la nueva información con la que se tenía previamente. El rol de los profesores o los docentes en este caso deben dar explicaciones
instruccionales, demostraciones, ejemplos, etc. Igualmente deben dar retroalimentaciones de temas vistos, de temas actuales, ya que de estas actividades mentales de los estudiantes responden ante el reconocimiento de procesos de planificación mental, la formulación de metas y la organización de estrategias, etc. El rol del estudiante. Los estudiantes deben ser receptivos ante la información brindada por los profesores y deben desarrollar habilidades cognitivas que permitan retener la información, relacionar los conocimientos previos con la información nueva para adquirirlos y asimilarlos de manera significativa. Para ello también deben ser estimulados de manera positiva durante las clases por medio de esquemas y de la enseñanza estructurada que haga posible la relación de conocimientos e información nueva. En la interacción de estudiante-profesor, los docentes deben proporcionar condiciones ambientales saludables y empáticas para que los estudiantes respondan de manera apropiada a los estímulos presentados. El conocimiento debe ser significativo y se debe enseñar a los estudiantes a organizar y relacionar la nueva información con los conocimientos previos, por lo que deben basarse en estructuras mentales o esquemas del estudiante para que puedan asimilar el conocimiento de manera significativa. El proceso de transferencia o mediación. La transferencia es una función que permite almacenar la información en la memoria. Cuando los estudiantes entienden cómo aplicar los conocimientos en diferentes contextos, es entonces que se dio la transferencia. En este caso, los estudiantes no solamente el conocimiento que tienen es lo que les funciona, sino el conocimiento más lo que se puede hacer con este conocimiento, o sea, lo que se puede llevar en el mundo real, en la teoría y en la práctica. Así es como se sabe que hubo una transferencia o que se puede adquirir correctamente un conocimiento. Eso es todo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Castaño Cárdenas. Soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras y en esta actividad les voy a hablar sobre la teoría cognitivista, donde sus autores más representativos son Jean Piaget, Gagné y Lev Vygotsky. Aquí el aprendizaje es comprendido o entendido como una serie de procesos psicológicos donde se adquiere nueva información. Al interactuar con el medio se adquiere y se almacena hasta que sea necesaria su recuperación. Es así entonces como se debe motivar para adquirir la información. De allí sigue la parte de la retención, donde la información queda dentro de sí, queda pues guardada en la mente. Luego va la parte del almacenamiento, donde la información queda guardada en la mente, y la recuperación posterior cuando sea necesaria el uso de la información. En esta teoría, el proceso de aprendizaje se da a través de los sentidos de manera experimental. Se experimenta y se interpreta. Así, esta teoría promueve el uso de los estímulos para promover una conducta o dejar alguna otra que no sea tan conveniente. En esta teoría, el rol del profesor es un mediador que facilita la información. Este debe organizar y desarrollar experiencias que favorezcan el aprendizaje del alumno. Motiva para que el estudiante aprenda a través de su propia experiencia y investigue por sus propios medios. Bueno, en esta teoría, el rol del estudiante, acá el estudiante tiene un rol activo donde debe solucionar problemas, donde debe él mismo promover su aprendizaje a través de las experiencias para que aprenda los conceptos, y a través también de la solución de problemas y de la interacción adquiera pues nueva información. Interacciones estudiante-profesor. Bueno, los dos tienen un rol activo en este proceso. El estudiante participa y se apoya del conocimiento del docente, desarrolla estrategias y promueve experiencias motivadoras. Y así, a través de esta interacción, el estudiante adquiere conocimiento a través de la solución de problemas.